Hola, mi nombre es Ariana Andreoli y estoy grabando este video para compartir el proceso de elaboración, el diseño curricular de danza para los distintos niveles del sistema educativo de la provincia de Córdoba. Y fui convocada para poder desarrollar ese diseño y ahora estoy compartiendo un poco cómo fue ese procedimiento 15 años después. Ahora estamos en 2025. Cuento un poquito el contexto de ese 2010. En ese 2010 todavía no existía la formación de profesoras, profesores de danza en la provincia. Entonces, para mí, generar esa elaboración era de gran incertidumbre en torno a quiénes iban a ser los interlocutores que leyeran el material para poder guiarse y llevar adelante el espacio curricular de danza en la escuela. Por suerte, ese profesorado de danza, en el cual también formé parte de la elaboración de la currícula del profesorado, la estuvimos elaborando en el 2011. O sea, fue primero 2010 el diseño curricular de la danza para la escuela a nivel inicial, primario y secundario. En el 2011 comenzó a elaborarse el plan de estudios de un profesorado de danza. La coordinación de esa elaboración del plan de estudios estuvo a cargo de Karina Rodríguez, y yo fui parte de las docentes que estuvimos escribiendo distintos espacios curriculares para ese plan de estudio. Y en el 2012 se inaugura el profesorado de danza. Y desde el 2014, desde la cátedra didáctica, me vienen invitando cada año para compartir un poco cómo fue el proceso de este diseño curricular en ese 2010. Actualmente, en este 2025, cuando me invitan, yo no puedo participar, no puedo ir por trabajo. Entonces decidí armar este video para que quede el material disponible para este año y otros años. Y casualmente este año también sucede que vuelven a reescribir los diseños curriculares para los distintos niveles del sistema educativo. Entonces, poder dejar este material plasmado disponible para consulta o como antecedente de cómo fue en aquel 2010 en un contexto muy diferente al actual. En ese 2010 lo que sucedía paralelamente a que se armaban las currículas de arte para las escuelas, se estaban tomando las escuelas públicas y la Ciudad de las Artes, donde funciona la Roberto Ar, la Figueroa, el Conservatorio de Música, el Spilimbergo, la Escuela de Cerámica Arranz, que son las que conforman la Facultad de Arte y Diseño de la UPC. Ese espacio en el 2010 estaba siendo tomado para defender los espacios de arte en la escuela pública. Se estaba queriendo hacer la reforma de ley 8113, donde quitaba horas a los espacios curriculares de arte, de las distintas artes, en la escuela pública, mientras paralelamente me contrataban a mí y a otras personas de otras disciplinas artísticas para elaborar la malla curricular de danza, a otros de teatro, de visuales, de música en los distintos niveles del sistema educativo. En esa contradicción de contexto es que se fue elaborando este diseño. Desde mi recorrido particular, creo que la elaboración de ese diseño y de muchas preguntas preguntas y reflexiones que quedaron sin profundizarse, es que me motivó a generar una sistematización propia desde los distintos ámbitos que fui haciendo mi recorrido y que sigo haciendo mi recorrido con las artes y con la docencia. Y en el 2021, creo que 21, sí, 2021, publiqué el libro Prácticas Fractales, Procesos de Aprendizaje y Creación en Danza. Mira, ¿cuándo salió a la luz esto? El 2022. En el 2022 sale y se publica definitivamente el libro Prácticas Fractales, Procesos de Aprendizaje y Creación en Danza, este material.
que este material incluye ese proceso de diseño curricular y varias otras cosas más vinculadas a la danza desde el ámbito educativo, desde el ámbito no formal como práctica artística y creación escénica. En este entramado de contexto es que voy a empezar a compartir cómo fue el proceso de diseño curricular en ese 2010. Primero, lo que van a ver, lo que voy a compartir ahora tiene que ver más con el nivel primario y después, si quieren también saber más, está en el libro Prácticas Fractales también lo específico del nivel secundario. Pero hay cosas que generales, unas cuestiones generales que hacen a los distintos niveles, ¿no? Que tienen que ver más con el fundamento de base o con algo de las reflexiones y la estructuración, como el trasfondo de este armado. Entonces, esto empieza así. Proceso de elaboración, diseño curricular, danza 2010. Ariana Andreoli, aquí yo. Primeras preguntas que aparecen al ser convocada para armar este diseño. ¿Quién leerá este diseño? ¿Con qué formación? ¿Qué especificidad tendrá el docente que leerá el diseño? ¿Se va a crear un profesorado de danza? ¿Quiénes darán danza en la escuela? ¿Cuánto de lo que escriba quedará? ¿Cuánto de lo que escriba sacarán? ¿Con qué parámetros, guías, referencias escribo el diseño? ¿Cuánto tiempo tengo para elaborar este material? ¿Qué tiempo tengo para evaluarlo, releerlo, revisar, corregir? ¿Qué tiempo tengo para dialogar e intercambiar con colegas? ¿Con quiénes más realizo este diseño? ¿Cuánto me pagarán por este trabajo? ¿Cómo organizo objetivos, contenidos, sugerencias en un diseño sin que quede estanco, sin que sea rígido? ¿Cómo hacer para que sea vigente en el tiempo y en los diferentes contextos? Reflexiones. Es mucha responsabilidad. 2.839 escuelas provinciales primarias, en este caso hablando solamente de las primarias. La escuela, el sistema formal, creo que no está preparado para esto. Bailar. Es salirse detrás del banco, entrar en caos, conocer, reconocer el cuerpo lo que somos, transformar el espacio y el tiempo. Preguntarse y preguntar, evocar y provocar, mover la pelvis, el esternón, estar descalzas, descalzos, lanzarse por el piso y saltar, jugar en hora de clase, destapar, despertar, abrir, vincular, gritar hasta construir una melodía o un ritmo. Caóticos hasta componer. Estimular, habilitar que el cuerpo construya sus discursos. No existe una formación de profesores de danza. Reitero, estoy hablando del año 2010 en la provincia de Córdoba. ¿Existirá? ¿Armarán una carrera de danza? Tiene que suceder. Más preguntas. ¿Estará lista la directora, el director de la escuela primaria para esto? Obviamente también la pregunta es para secundaria, ¿no? ¿Les docentes bailan? ¿Qué sienten cuando bailan? ¿Seremos capaces de estimular tanta vitalidad? ¿Una práctica conservadora o transformadora? ¿Una escuela rígida o una escuela viva? Por el 2002, en algunos de mis cuadernos, armé un mapa imaginando la danza circulando por diversos espacios, desarrollando prácticas en diversos ámbitos. Y parece que las cosas van llegando. Agitar la danza, agitar la escuela. Dije que sí. Entonces, organizar el material. Destinatarios directos del diseño, docentes. Docentes de danza. ¿De qué áreas? Calculando que todavía no existía este profesorado. Alcance. Es un diseño a nivel macro. Ya nombré la cantidad, 2.839 escuelas provinciales primarias. Sujetos implicados, niños, niñas que asisten a la escuela. Objeto de estudio la danza. Ámbito de desarrollo, educación formal. Espacio físico donde desarrollarán el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aulas, Zoom, patio de la escuela, algún teatro, centro comunitario, espacio específico para desarrollar la actividad. ¿Hay? Las condiciones edilicias de las escuelas provinciales actuales, estoy hablando del 2010 y no sé si ahora en el 2025 ha cambiado mucho,
no suelen disponer de un espacio acorde para aprender a practicar danza. Un dato que no es menor. Guías, orientaciones para realizar el diseño curricular que me ofrecen. Esto es lo que me ofrecen desde el Ministerio de Educación para decir, bueno, estos materiales tienen que ser base organizativa y son Ley de Educación Nacional 26.206, lineamientos a nivel nacional para la elaboración del diseño curricular, organización curricular de otras áreas, núcleos de aprendizaje prioritarios propuestos por la Red Federal de Educación. Y guías orientaciones para realizar el diseño curricular que incluyo, por motu propio, que decido indagar, buscar y tener en cuenta para que este diseño sea lo más amplio, plural, móvil y diverso posible. Entonces, Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061. Bibliografía que se especifica en el diseño. En la descripción de este video van a encontrar toda la bibliografía que consulté para poder organizar los materiales en este diseño curricular. Bibliografía que fui indagando, buscando, alguna que ya tenía en mi haber y otras que necesité explorar justamente porque en el espacio formal no existía todavía esta formación específica en docencia en danza. Luego, consultas especialistas, danzas folclóricas y nativas, Karina Rodríguez. Ahí es cuando nos conocemos por primera vez, más vía virtual, telefónica, y después al año siguiente nos conocemos más profundamente en la elaboración del plan de estudios para la carrera de danza. Y consultas de etnomusicología, asociando un poco también lo folclórico en torno a la música y danza, a Marta Andreoli, que es mi tía casualmente, pero no la consulté porque era mi tía, sino porque es etnomusicóloga. Y también de ahí podía tener alguna información que me ayude a organizar materiales. Y esta consulta específica, especialistas de las danzas folclóricas y nativas argentinas, tiene que ver porque dentro de la danza, mi recorrido viene más desde la danza contemporánea, la danza teatro, vinculada con lo escénico, con lo creativo, pero está en ese marco de lo contemporáneo. Entonces necesitaba tener más información específica en torno a las danzas folclóricas y nativas argentinas. Seguimos con las consultas. Consultas con diseños curriculares de otras provincias y otros países. Tener en cuenta perspectiva de género. Tener en cuenta la diversidad de danzas. Sentido de participación y protagonismo de niños, niñas y adolescentes. Era clave escribir y fundamentar desde la perspectiva del protagonismo y participación de las infancias y adolescencias. Experiencia, esto más desde mi recorrido de campo, experiencias en la práctica docente en el área artística y en campamentos con niños y adolescentes jóvenes. En el caso de Córdoba, trabajando en la Biblioteca Popular Bellavista y a través de ONGs en Villa Canal de las Cascadas, Villa Las Chunchulas, Los Cortaderos, Villa Canal, Centro de Actividades Juveniles Winca Renancó, esto cuando trabajé en los centros de actividad juvenil, haciendo asesoramientos pedagógicos. San Pacho, Río Primero, La Bulache, Holbert, Río Cuarto, Las Higueras, Altagracia, Villa Dolores. Ese recorrido de lugares me permitía también a mí tener más información, no solo en torno a los grupos etarios, sino también a la diversidad de territorios. Por un lado, conocerlos empíricamente. Por otro, más allá de eso, como hacedora de esta práctica específica, es necesario tener ese registro de la diversidad de territorios que tiene la provincia de Córdoba y cómo esto podía entrar en diálogo o acompañar procesos de enseñanza-aprendizaje de la danza sin quedar cristalizado, estanco, desde una mirada única o acotada a un solo territorio, sino poder estar ampliado a la diversidad.
Y una cosa más, mi formación como profesora de educación física, técnica en tiempo libre y recreación, en danza, teatro, murga, clown y demás búsquedas permanentes, esas formaciones, tanto en el ámbito formal, en la educación formal, como en el ámbito no formal, se convierte también en acervo para poder desarrollar este material. Cuando yo estudié, hace muchos años, no estaba la carrera de formación específica en danza, docencia en danza, y creo que elegí educación física porque era lo más cercano a moverse, pero siempre me estuve formando por fuera del sistema formal en danza y teatro, y en esa combinación de dedicarme a las artes escénicas, en un recorrido como oficio, y en mi formación docente, transitada en el ámbito formal, bueno, en esa combinación es que me permitió tener, o me permite tener, una mixtura de herramientas para poder generar en ese del 2010 esta currícula, y después, en el transcurrir del tiempo, otras prácticas vinculadas a la danza y a la docencia. Estructura base para el armado del diseño. Esta estructura base es lo que me presentan desde el Ministerio de Educación para organizar en encabezados y en cuadros de doble entrada el material. En relación a organizar esto en cuadros de doble entrada, que es algo que va a aparecer más adelante, yo quería organizar más en formatos de mapas conceptuales tipo mandálicos, circulares, para no establecer jerarquías en torno a los contenidos. Pero ese formato mandálico no es algo que pude aplicar para el diseño. Pero sí fue otra de las cosas motivadoras para armar mi propia sistematización y poder organizar estos mapas, para invitar a otros modos de lectura y otras formas posibles de combinar los contenidos. Entonces, la estructura base que me presentan. 1. Fundamentación de la danza en la escuela. 2. Objetivos. 3. Aprendizajes y contenidos. Y dentro de aprendizajes y contenidos, tener en cuenta dos núcleos distintos. Uno es núcleos o ejes. El primero, en relación a los elementos y las prácticas del lenguaje. Y segundo, en relación con la contextualización del lenguaje de la danza. Y por último, orientaciones metodológicas. Había nombrado fundamentos de la danza en la escuela, objetivos, aprendizaje y contenidos. Dentro de eso, de la estructura de aprendizaje y contenidos, desglosé. En relación a los elementos y la práctica del lenguaje de danza, los subdividí en conciencia corporal, espacio, percepción espacial y organización espacial, orientación espacial, tiempo, percepción del tiempo, ritmo, dinámicas, abordajes combinados, coordinación y expresión, comunicación corporal. Entonces es como dentro de lo que iría en relación a los elementos y prácticas del lenguaje. Y en relación a las orientaciones metodológicas, desglosé en diagnóstico, temas generales para abordar la danza, espacio físico y materiales, relación con otras áreas, procesos de aprendizaje, estructura de la clase, evaluación, categorías de la danza y sus formas y contexto artístico. Antes de seguir desarrollando, se viene una gran advertencia. Esta es una mirada parcial e ideológica. Todo es ideológico, pero lo explicito por las dudas. A favor de una educación pública, laica y gratuita. Hay unos 7.400.998.000, ni sé cómo se lee ese número, habitantes en el planeta aproximadamente. Acá vamos a ver una mirada vinculada a otras miradas. Y una mirada que busca ser lo más plural y amplia posible, pero es una intentando abrir el abanico lo más que se pueda. Y esta es una mirada
lo que comparto ahora tiene que ver más con mi premisa, desde donde trabajo, practico el compartir la danza, sea en el ámbito formal o no. Desde aquí me interesa compartir. Esta danza que danzo es peligrosa porque propone cuerpos que se conocen a sí mismos, activos, amorosos, con solidez y flexibles, disponibles. Movimientos autogestionados, cuerpos presentes, cuerpos sexuados, cuerpos respirados, cuerpos que preguntan, se desequilibran. Mutan, se reconstruyen, se renuevan, se desafían apasionados, cuerpos ilógicos, míticos, cuerpos con memoria, proyectados, enraizados y a vuelo de águila expandidos. Quiero danzar esa danza, compartir ahí, buscarla, provocarme y provocarla. Fundamentos. Primero las observaciones de por qué la educación artística en la escuela, como desde un aspecto más general, por qué la educación artística en el sistema educativo. Cada campo de conocimiento ofrece algo particular. Pensar la educación artística dentro de la escuela es pensar en la diversidad de los campos de conocimiento, en la diversidad de una sociedad. Una educación donde todos los sentidos se ponen en juego porque es a través de los sentidos que conocemos el mundo y nos conocemos a nosotros mismos, y cada arte buscará desarrollar, sensibilizar, ser conscientes de distintos modos de percepción para recibir y expresar el mundo. Para denominar a los interlocutores dentro del espacio educativo con quien vamos a trabajar, utilizaría el concepto educando-educanda en función del rol que ocupa, o bien niño-niña en función del grupo etario con quien trabajemos. La potencialidad del arte está en la confluencia de la técnica específica de cada disciplina con el pensamiento divergente. La fantasía, lo que conocemos como mito, la construcción del pensamiento formal, el modo de pensamiento que tenemos más desarrollado es el logos, la lógica lineal. En la infancia, mito y logos están presentes, pero si como educadoras, educadores, solo estimulamos y buscamos el desarrollo del logo, estaremos dejando de lado el potencial humano de la creatividad, la imaginación, el pensamiento lateral. El arte parte de una realidad base, una realidad personal, de grupo, un contexto, la particularidad de una sociedad. El artista trabaja sobre esa realidad base, habla sobre ella, la transforma, la deforma, la recrea, la vuelve a imaginar. Desde este punto de vista, el hecho artístico no reproduce una realidad, más bien la supera, trasciende su época. La realidad es el objeto de transformación y al mismo tiempo, ella, se transforma. La danza en la escuela. Todo lo que la danza nos ofrece para pensarla en la escuela. La danza para la historia de la humanidad es un fenómeno universal, ya que se manifiesta en todas las culturas, pudiendo ser practicada por todas las edades, para todas las diversidades de géneros. Una expresión artística antigua que contribuye a la construcción de identidad de un grupo, de un pueblo. Es polivalente, ya que sus sentidos pueden ser múltiples: ritual, mágico, religioso, artístico, terapéutico, educativo, ocio. Una práctica corporal, ya que es el cuerpo que se manifiesta en su quehacer como sujeto de esa disciplina y con él sus dimensiones física, emocional, psicológica, social. Es polimórfica, son múltiples las formas en que se la puede clasificar: danza primitiva, folclórica, clásica, moderna, contemporánea, popular, social, danza de base, expresión corporal, danza. Abarcando estas características se convierte en compleja, ya que interrelaciona varios factores: biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, estéticos, morales, políticos, técnicos, geográficos, conjugando la expresión y la técnica, siendo en simultáneo una actividad individual, de grupo y colectiva. Atendiendo a su carácter, la danza en la escuela es una disciplina como otras,
que aporta a una educación plural y variada, entendiendo que el ser humano es infinito en sus posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, la variedad de objetos de estudio que entren en contacto en la experiencia de niños y niñas contribuirán a estimular un amplio bagaje de potencialidades. Desde la especificidad, su objeto de estudio como disciplina artística es el movimiento, implicando el desarrollo del sentido kinestésico, la potencialidad motriz técnica expresiva, su diversidad, sus diversas manifestaciones estéticas y los códigos de este lenguaje, atravesada por las características mencionadas anteriormente que nos orientan a enmarcarla en una definición. En la escuela, la danza no será compensatoria de otros espacios curriculares. Si así lo fuera, estaríamos pensando en un niño o niña fragmentado, atendiendo a una perspectiva dualista del cuerpo, una división entre cuerpo-razón, característica del mundo occidental que se ha encargado de fomentar la práctica de la razón, pienso, luego existo, en detrimento de una mirada holística del cuerpo, por ende del ser humano. Así la danza en la escuela tiene que ser una oportunidad para gozar. Como todos los procesos de descubrimiento y aprendizaje, donde él, la docente, encuentre procedimientos que complementen el impulso natural del niño y la niña, estimulando y guiando la posibilidad de ampliar su esfera de acción y expresión. Buscará preservar la espontaneidad del movimiento, fomentar la expresividad e identificación artística y creativa, estimular la evolución del esquema corporal del niño y la niña, favoreciendo el placer de habitar el cuerpo y el movimiento. El cuerpo no es un mero objeto mecánico, como si fuera un objeto de estudio externo a mí. El cuerpo es quien hace, quien siente, quien piensa, quien se manifiesta. El cuerpo es lo que somos. Organización de objetivos, contenidos, aprendizajes. Los mapas conceptuales. Aquí es lo que voy a compartir ahora son los mapas conceptuales mismo. Todo lo que estoy compartiendo ahora son algunas cosas aumentadas y reflexiones agregadas. En realidad cosas que en su momento las pensé, las reflexioné, las recalculé, pero que por los condicionamientos no podían estar plasmadas del mismo modo que los fui planteando acá. Estos mapas conceptuales los fui elaborando, pero en el formato de diseño curricular todo tenía que ir en cuadro de doble entrada. Había una cuestión con escribir los contenidos y aprendizajes en cuadro de doble entrada que implica un orden, y eso a veces inconscientemente nos invita a pensar que hay una jerarquía en torno a que esto va primero y esto después. La danza como un espacio curricular nuevo en el sistema educativo, más allá del grupo etario con que estemos trabajando, es posible que tengamos que empezar por prácticas de nivel inicial. De nivel inicial me refiero a experiencias iniciales, no por la edad de nivel inicial. Entonces tal vez estemos en un sexto grado con el espacio curricular danza, pero con niñas que no tuvieron danza antes en la escuela. Entonces hay que reconfigurar qué es lo que vamos a trabajar primero en base a la realidad de ese grupo y de esa experiencia. Entonces la idea de pensar en mapas conceptuales a modo mandálico, circulares, era más como presentar todo el mazo de cartas, poner todo el mazo de cartas sobre la mesa y decir, bueno, estas son las fichas con las que podemos jugar y cómo las podemos ir combinando según la grupalidad con la que estemos, el contexto, la escuela, el lugar donde se inserta esa escuela, las características de ese grupo clase, las edades, etc. Entonces voy a compartir un poco cómo eran estos mapas. El lenguaje de la danza, como primero. Estos materiales que en la currícula
en el diseño curricular está plasmado de otra manera, más como en este cuadro de doble entrada, organizado diferente. Lo comparto acá de este modo de mapa mandálico, donde aparecen los componentes cuerpo, espacio, tiempo, desglosados en abordajes y elementos, los lugares comunes donde aparecen cuestiones combinadas y círculos que se van entrelazando o abarcando unos a otros, donde aparecen construcciones, propuestas de construcciones metodológicas o conceptos claves para las metodologías a aplicar, o conceptos claves que hacen al proceso de enseñanza-aprendizaje, las formas de relación, de cómo trabajamos estos elementos, si es individual, en solos, en dúos, en tríos, en cuartetos, en grandes grupos, con contacto, sin contacto, con elementos, sin elementos, si atendemos al cuerpo físico, emocional, racional, social, como un entramado. Esto menciono en el círculo más externo, menciono prácticas de nutrición, de relación, de imaginación, creación. Esta categorización tiene que ver también con la forma de sistematización que fui armando, y cuando me refiero a prácticas es como de nutrición, es con qué materiales nutrimos la experiencia, sea lectura, sea la experiencia corporal, lo que traen los cuerpos como experiencias previas, de relación hace referencia a cómo vinculamos los distintos componentes y qué puede ser en relación a la conciencia del propio cuerpo como coordinaciones múltiples que podemos elaborar en torno a la corporalidad, y también a otros elementos que traemos para enriquecer la práctica dancística, sean ritmos, músicas, historias, vestuarios. Imaginación, creación, cómo todo eso se va construyendo composición. Como una cosa son identificar los elementos, reconocerlos, explorar los elementos por separado, y otra cosa es poder mezclar esos elementos, combinarlos para poder llegar a ese lugar de la composición. Y como encontrar nuevos modos de organizar esos materiales con los que trabajamos. Este mapa en el lugar más externo hace referencia, bueno, percepción, organización, orientación serían como distintos graduaciones del trabajo, que no es que cuando pasas una ya no volvés, sino que se van entramando. Pero esto que mencioné recién, la percepción o la sensopercepción, identifico, me sensibilizo ante un material, puedo reconocerlo. Después viene esta instancia de organizar ese material de distintas maneras, y la orientación, por ejemplo, si hacemos referencia a lo espacial, orientarse espacialmente tiene una complejidad mayor que solo ubicarse o armar una organización de espacio. La orientación se complejiza en el uso de los desplazamientos, de los niveles, de las direcciones. Bueno, esto digo como un ejemplo, ¿no? Para decir, bueno, cómo aparece estas gradaciones de percepción, organización, orientación, que a la vez se están interrelacionando, trenzando entre sí. Y el lenguaje técnico específico tiene que ver con que estos materiales organizados de esta manera es pensar la danza como lenguaje general, pero que si voy a determinados tipos de danza, estas combinaciones pueden tener un nombre específico, una decodificación según el tipo de danza que trabajemos. La danza clásica, que tiene más denominaciones, o si trabajamos en el folclore, que ciertos movimientos pueden tener alguna categorización de nombre, de identificación. Entonces, según el tipo de danza,
esto se puede traducir en alguna terminología específica según la danza que se esté practicando. Sigo y acá está el mapa de composición-creación, donde aparece de nuevo esas categorías de cuerpo, espacio, tiempo, pero con otro desglose más específico hacia lo que es el componer. Acá, para armar esto, este mapa específico lo hice cuando entré más a la escuela secundaria orientada en arte, como que aparecen otras profundizaciones en torno a los elementos, a los contenidos y a los aprendizajes. Y ahí mencioné, bueno, el diccionario de teatro de Pavís es uno de los que más usé como referencia para poder categorizar en torno al espacio, tiempo y las relaciones corporales. Y acá aparece la combinación de espacio, cuerpo, tiempo, ya categorizado como disciplina artística, en torno al teatro, la música, las artes visuales o al audiovisual. Entonces aparece otra complejidad, que ya no es el elemento de abordaje como materia prima, sino ya contextualizado con un lenguaje específico. Y este es otro mapa clave, que es el de las formas de la danza, que es para pensar cómo categorizamos los distintos géneros de danza, que acá lo que hice fue tomar como dos líneas, una que tenía que ver con las danzas de origen no académico, más allá que hoy estas danzas también se practiquen en una academia, pero su origen es no académico, y después las danzas de origen académico. Y como una perspectiva que pueda ser transversal a las distintas prácticas dancísticas, pensé cómo nos posicionamos en torno a concepciones de cuerpo. Entonces, si pensamos al cuerpo desde una mirada jerárquica, que es una división de las partes donde unas tienen mayor importancia o se les da más valor que a otras, como en torno al propio cuerpo, ¿no? La mirada fragmentada, donde hay una juxtaposición de las partes o sumatoria de las partes u órganos, pero no se establece relación, como si puedo identificar si está todo esto, pero no armo conexión. Y la mirada holística, con el cuerpo como sistema de sistemas que funcionan en cooperación, donde por más que entre en foco con alguna parte, sé que eso está resonando en otras, y cómo el cuerpo, cómo podemos estimular esta experiencia corporal como un sistema integrado. ¿Cómo habitamos esa experiencia? ¿Cómo invitamos a que se habite desde ahí? Teniendo en cuenta también que en el sistema educativo venimos de un formato donde está todo, donde aparecen todavía situaciones con una mirada jerárquica, donde pensar, bueno, lo más importante es mi cabeza, que es donde aparece esa idea de que donde está el pensamiento, la razón, y el resto del cuerpo que está detrás del banco no tiene el mismo valor, o la mirada fragmentada de las partes de nuestra organización corporal, que también tiene que ver con prácticas que a veces tenemos, mirar este cuerpo máquina, decir, bueno, a ver, miro la mano, pero no puedo ver la mano integrada a todos los otros sistemas, partes o segmentos corporales. Entonces la mirada holística invita a ver cómo podemos transmitir la experiencia pensando en un cuerpo integrado, en un cuerpo que es sistema de sistemas que funciona en cooperación. Más allá que hagamos foco en algún segmento, en alguna parte, en algún elemento o en algún abordaje, pero sabiendo que eso está integrado con un sistema mayor.
Entonces, esto, que son como posibles concepciones de cuerpo, desde donde podríamos categorizarlas, haciendo una clasificación bastante general o amplia, cómo esa concepción de cuerpo está atravesada, es transversal a los modos de transmitir la danza. No necesariamente por la danza que elijamos, sino de cómo compartimos esa experiencia del danzar. Entonces acá estas formas de categorías de las danzas de origen no académico y de origen académico, incluso con después con la vinculación a prácticas somáticas que van estimulando y van nutriendo también los distintos tipos de danza, y que en la actualidad aparece mucha mixtura de estos materiales. Bueno, poder categorizarlo así nos invita a tener un orden, decir, bueno, si dentro de estos contenidos, componentes de la danza, del sistema educativo, por un lado es este lugar más técnico y de la conciencia corporal y de los registros del desarrollo de nuestra corporalidad en movimiento y en expresión, y después contextualizar en si eso lo voy a ir enmarcando dentro de alguna de estas danzas o en una combinación de estas danzas, o hay una mixtura, o introduzco el movimiento en un lugar más general sin todavía clasificarlo en una danza específica y después va orientándose a una danza específica. Bueno, eso como son materiales que nos invitan a ordenar los posibles contenidos que podemos desarrollar. Y a la vez cuando entramos a alguna de estas danzas específicas, nos trae un contexto, una historia, un modo de moverse, un modo de nombrar, distintas clasificaciones. Y bueno, esta es esta invitación, este mapa así, tratando que sea lo más amplio, que acá, bueno, yo en todos los mapas y en todas las cosas que voy poniendo, está especificado cuándo lo elaboré por primera vez y después cuándo volví a hacerle revisiones en torno a cosas que le agregué o le modifiqué, bueno, que son cosas siempre móviles, ¿no? Y también en la medida que vamos teniendo más información, aparecen como otras preguntas, otros conceptos, otras actualizaciones. Acá en torno a los objetivos voy a enumerar los verbos con los que jugué, los verbos con los que puse en juego. Explorar, reconocer, diferenciar, distinguir, vivenciar, internalizar, adecuar, desarrollar, complejizar, descubrir, modificar, encontrar, ampliar, experimentar, acrecentar, recrear, relacionar, ejercitar, componer, valorar, incorporar, disfrutar. Eso es como un conjunto de verbos disponibles para poner en juego en este diseño. Planteo de los objetivos. Lo propuse para ir en un camino de lo general a lo particular y singular, y de lo global a lo específico. Es un poco lo que explicaba recién con esto de los mapas, que podemos pensar los componentes del lenguaje danza a nivel más global o general, sin especificar un tipo de danza, pero nos podemos ir hacia algo más específico o más particular de un género de danza con el cual queremos trabajar o desarrollar. Orientaciones metodológicas. Diagnóstico. Es necesario realizar un diagnóstico de grupo-clase, ya que la danza es una disciplina nueva en el ámbito escolar. Recuerdo que estamos hablando de esto del 2010. Por lo tanto, la experiencia de los grupos puede variar bastante, no atendiendo necesariamente a los aprendizajes y contenidos que se establecen en el cuadro anterior, como también influirá la región geográfica, la situación socioeconómica y hábitos cotidianos de las niñeces en sus juegos y espacios de juego. Esto que hago referencia al cuadro anterior tiene que ver con aclaraciones que yo fui haciendo en torno a cuando presentaba esos cuadros de doble entrada donde aparecían todos estos componentes. Es decir, bueno, tener esta advertencia
de alto ahí, diagnostiquemos y veamos si va por ahí el orden o necesitamos reconfigurar. Por eso me gusta más compartir los mapas mandálicos. Temas generales para abordar en danza, como desde esto, en este camino de ir de lo general a lo particular, singular, vamos a ver de lo general. Esta clasificación la tomo en referencia a Laban, una clasificación que organiza Laban, que me parecía adecuada, interesante, que sumaba para esta organización. Entonces él habla de temas elementales del movimiento y por otro lado temas avanzados del movimiento. Temas elementales del movimiento: conciencia del cuerpo, conciencia del espacio, conciencia del tiempo y ritmo, flujo, energía, adaptación con las compañeros y la expresividad. Temas avanzados: formas del movimiento, orientación espacial, conciencia de grupo, composición, en que aparece otra complejidad ahí. Los distintos temas o ejes que permiten aprender la disciplina se los divide para su estudio a fin de comprender dónde hacer foco, qué observar, cómo plantear una consigna. Sin embargo, están en permanente interrelación. Al estar trabajando un tema, estaremos influenciando sobre otros. Esto es como notas al pie, ¿no? Para tener en cuenta. El espacio físico y materiales. El lugar destinado para realizar la clase de danza es muy importante. Para que el niño o niña pueda estar atento, atentas y dispuestas, disponibles al aprendizaje, es necesario que el espacio destinado para danza sea un lugar amplio, limpio, con una temperatura adecuada, con disponibilidad de luz y que permita la intimidad del grupo. Es importante que no se sientan expuestos o expuestas o invadides en el proceso de exploración, ya que una necesidad básica es que puedan adquirir confianza para desinhibirse, para desarrollar la expresión y el movimiento. Disponer de música como de elementos favorece las posibilidades de aprendizaje. Los elementos a utilizar pueden ser múltiples teniendo en cuenta la edad del grupo, sus características generales y las dimensiones espaciales. Algunos elementos, como enumerando sugerencias posibles: globos, pañuelos, cintas, telas, elásticos, aros, diarios, cajas, maquillaje, sombreros, galletitas, bolsas, pelotas, sogas, ropa, juguetes, crayones, sillas, velas, muñecos, lanas, masa, papeles, y la lista puede ser infinita. Libros, hojas, etcétera, etcétera, etcétera. Relación con otras áreas. Utilizar recursos de otras áreas permite generar estímulos para la exploración y creación del movimiento, de secuencias coreográficas o reflexionar sobre temas que quieran hablar a través de la danza. Artes visuales. Acá también es una enumeración que puede estar súper acotada y que esto se puede ampliar al infinito, como tomando ejemplos posibles de qué tomar de cada una de estas áreas. Artes visuales: cuadros, láminas, fotos, dibujos, murales, diapositivas, esculturas, videos, películas, literatura, letras, cuentos, fonemas, frases, refranes, coplas, poemas, adivinanzas, prosas, grafismos, onomatopeyas, leyendas, fábulas. Música: variedad de ritmos y estilos musicales. Teatro: juego de roles, trama, escenografía, vestuario, maquillaje. Acá hay, ya en relación al teatro, cuando ya lo pensamos la danza escénicamente, empieza a haber un poquito de fronteras más difusas en torno a estos elementos y materiales, ¿no? La práctica, el proceso de aprendizaje. El aprendizaje debe estar dirigido a un cuerpo propio, a un soy cuerpo, que desarrolla sus potencialidades expresivas y no a un cuerpo objeto mecánico. En el desarrollo del espacio de danza se pueden tener en cuenta ciertos aspectos estructurales como el inicio, el desarrollo y el cierre de cada encuentro. Entonces, primero, cómo veo con quienes estoy trabajando, estas corporalidades, desde dónde propongo, y luego tener en cuenta cómo desglosar distintos momentos, etapas de un proceso, sea del
encuentro o del proceso a lo largo de un año, de una unidad, de un contenido. Acá yo doy ejemplos de cómo podemos pensar estas instancias de proceso. Una es esta, como presentación, centro de interés, área de conflicto, obstáculo y cierre. Estas instancias de proceso la podemos pensar dentro de una misma clase, es como si fuera un rulo que está dentro de la misma clase, pero también en el proceso de unidad o de semestre o de año. Entonces, presentación donde disponemos el cuerpo para la tarea específica, se adecuan las necesidades espaciales, uso de materiales. Esto es estar presentes. A la vez presentamos qué es los materiales con los que usamos, el tema, quiénes somos. Bueno, todo lo que se pone en juego para el desarrollo de la clase. Centro de interés. Aquello que el grupo le atrae, le interesa, lo que inquieta, lo que trae como experiencia, lo conocido. Es clave identificar cuál es ese centro de interés para entonces de ahí poder entender cómo abordar el área de conflicto o los obstáculos. En general, el espacio de área de conflicto o obstáculo es lo que implica una situación a resolver, encontrarse con algo desconocido, indagar, desafiar, descubrir nuevas posibilidades. Es necesario que se genere desequilibrio y encontrar modos de superarlo para que suceda un nuevo equilibrio, un aprendizaje. A la vez, este área de conflicto u obstáculo lo podemos pensar como ese desafío de lo nuevo, lo desconocido, y también áreas de conflicto que sean lugares de tensión de lo grupal. Si tienden a prácticas que son más violentas o agresivas, entonces, ¿cómo abordamos eso para aquietar o para recalibrar ese modo de vincularse? Y a veces es descubriendo cuáles son los centros de interés para poder abordar esos lugares que son el área de conflicto y poder ponerlo en reflexión-acción. Y no solo como desde un lugar de lo discursivo, como desde esto no se hace, cómo voy construyendo esa necesidad de repensarse en el modo de participar, de estar en la clase, de vincularse. Y cuando hay un foco de interés, poder trabajar el área de conflicto o los obstáculos que aparecen en los procesos es mucho más factible y más viable y transformador. Y el cierre permite evaluar, reflexionar la experiencia. Según la edad puede realizarse de distintos modos. Es importante que exista una actividad, una acción grupal que enmarque la finalización del encuentro. Esto es también una invitación a decir, bueno, cómo cada encuentro se convierte en un ritual, de que hay un inicio, hay un final, hay un cierre y no solo se dispersa, así como, tocó el timbre y salen todos corriendo, ¿no? Como, ¿qué sucede ahí? A veces puede pasar eso, pero ¿cómo construimos ese rito de encuentro entre la llegada, el desarrollo y el cerrar y despedirse? Puede ser una ronda para saludarse, algo muy simple, como el construir un círculo. Para algunos grupos puede ser algo súper desafiante, saltar todos juntos a una soga, cosas pequeñas que vayan alimentando el sentido de lo grupal y lo colectivo, y la valoración de ese espacio común que se está construyendo. Y otra forma de pensar estos momentos de proceso son uno de los que mencioné antes, y si no, también podemos pensarlo como contacto, confianza, colaboración. En contacto con el propio cuerpo, los elementos a descubrir, espacio, tiempo, ritmo, trabajos individuales. Confianza en sí mismo, con el grupo, con el docente, el trabajo con otros. Y la colaboración es la etapa de creación, de decidir, organizar, realizar la obra artística, la expresión grupal, colectiva, componer. Como son ejemplos de distintas maneras de pensar las etapas de un proceso o de una clase.
Esto, poniendo también en paréntesis, después en la sistematización que fui yo organizando en torno a las propuestas de mis clases, lo organizo, armo otra categoría de formas, eh, que aunque también comparto ahí en el libro, que después en todo caso en otro momento compartiré eso, eh, porque eso no es algo que puse específicamente acá en el diseño curricular. En torno a la evaluación. La evaluación está vinculada con el cierre, sea en cada encuentro, en etapas del proceso o al finalizarlo. La evaluación parte de la idea de proceso, el camino recorrido por cada niño y niña y por el grupo. La docente será permanente observador, observadora de las manifestaciones y modos de resoluciones de las niñas. La evaluación y reflexión conjunta permitirá a niños y niñas comprender, conocer sus avances y sus necesidades. Dar visibilidad hacia el interior del grupo en primera instancia, hacia la escuela o hacia la afuera según intereses y momentos del grupo. Contribuye a registrar lo vivido, generar la satisfacción del recorrido realizado, comprender los logros y las dificultades, abrir nuevas expectativas. Esto de dar visibilidad, me refiero a cuando ponemos los procesos a público. Entonces, por eso es ver cuál es esa también graduación de en qué contexto, ámbito vamos compartiendo lo que se va desarrollando en el proceso, del experimentar la danza o del crear. Categoría de la danza y sus formas, ese mapa que mostré antes. En primera instancia, evitar estereotipos de formas de movimiento como de roles. Enmarcar la tarea desde una perspectiva de género que permita ser críticos, críticas de los modos de participación de varones, mujeres, diversidades en distintas danzas. En la etapa de la infancia, la danza debe aportar al desarrollo de las cualidades innatas de niños y niñas y no de estereotipos en formas de movimiento. Transitar por categorías y formas de danzas acordes a la edad para enriquecer el lenguaje, conocer sus múltiples sentidos y no para reducir las posibilidades expresivas del cuerpo, más bien para ampliarlas. Por otra parte, las danzas sociales, las actuales, que puedan ser de interés de niños, niñas, niñes, pueden ser tomadas para motivar la tarea, en el marco de indagar sobre sus contenidos y elementos a fin de enriquecer el proceso y no de convertirse en reproductores estereotipados de esas manifestaciones. Que por supuesto, todo esto son desafíos muy grandes, no es simple, pero son lugares para observar y para estar pensando en las estrategias de abordaje. Contexto artístico. Será importante que se les ofrezca a las niñas la posibilidad de interactuar con variedad de manifestaciones artísticas y obras de danza u obras escénicas que incluyan el lenguaje, pudiendo ir a teatros oficiales, salas independientes, centros culturales, viendo videos o películas. Posibilitar el vínculo con artistas de la danza de la localidad, región o provincia, teniendo en cuenta la variedad de géneros. Posibilitar el acercamiento a espacios donde se practica la disciplina profesionalmente, espacios de formación, espacios de fomento de las danzas típicas de la cultura local u otras culturas. Algo que no dije al inicio en torno al uso del lenguaje inclusivo. En ese 2010 fue lo máximo que se llegó es hablar en femenino masculino, como niño, niña. No tuvimos una instancia de debate con el resto de las personas que estaban escribiendo como otros espacios, mismo con quienes revisaban el estilo de escritura, para decir, bueno, vamos a hablar con lenguaje inclusivo. Estamos hablando de 2010. Vamos a hablar o no con lenguaje inclusivo, entonces mínimamente era poder por lo menos tener el femenino masculino como opción de escribir.
Y después yo en este resumen, en esta síntesis, mismo en el libro que yo fui sistematizando, voy haciendo una mixtura donde en realidad mi intención es hablar con lenguaje inclusivo, usar la E, pero a veces por las formas de redacción o por lo que sucede con la conjunción de la frase, usar la E se pone medio entreverado, trabalengua, o no termina de entenderse lo que se está queriendo expresar. Entonces hay casos que uso también el femenino masculino. En el caso de cuando es la escritura, ahora también está siendo compartido verbalmente esto, pero cuando es la escritura a veces he usado también la X. En esto trato de que sea la E, y en algunos casos está haciendo el femenino masculino, como márgenes. Bueno, eso, que tiene que ver a veces más con una cosa de órdenes de redacción y de optimizar el entendimiento, pero hay una intención permanente de pensar en este lenguaje que incluya las diversidades de género. Y para ir cerrando, lo último, volver a revisar el equipaje de vez en cuando. Son aportes, son mapas, son guías, referencias, y andar el camino es adaptar, no reproducir. Los caminos son naturaleza viva, se modifican, se alteran, tienen emergentes, se juega con la interacción entre lo previsto y lo incierto. Es disponer de herramientas múltiples, despertar permanentemente la creatividad, permanecer en estado de búsqueda, curiosidad y saber descansar, escuchar. Es una resolución constante, es vida. Suerte, buen viaje. Y ahora compartiendo esto, sabiendo que ya existe un profesorado de danza, el cual ya tuvo también revisiones en su contenido curricular, en su plan de estudios, y hoy 2025 revisándose de nuevo la currícula de las distintas disciplinas artísticas para los niveles del sistema educativo de Córdoba. Bueno, es un placer saber que todo esto se va moviendo, creciendo, profundizando y encontrando nuevas y nuevos interlocutores con quienes se dialoga, se crea y se sigue pensando la escuela contenida de danza, o la danza adentro de la escuela. Soy Aria Andreoli, aquí están mis datos si quieren saber un poco más, si quieren saber también sobre el libro, o sobre espacios de formación, capacitación y profundización en torno a la danza, sea la danza dentro de la práctica educativa, o la danza como práctica escénica, práctica de creación, o la danza como una práctica sociopolítica de intervención y de posicionamiento ante la sociedad que vivimos y que deseamos construir. Muchas gracias y espero que disfruten de esto y que sea nutritivo.